vamos a ver más adelante el caso de Chile. Pero creo que antes de eso es importante cruzar esa información con la distribución de la población en el mundo. Un mundo que, como dije, para ustedes va a ser todavía más chiquitito que el que vivimos nosotros, nuestra generación de profesores, ¿no es cierto? Quizá ustedes cuando estén el año 2030, el año 2040, em, siendo, llevando esta actividad, esta profesión con gran productividad, ¿no es cierto? Van a estar en la etapa en sus vidas em, que tengan más trabajo, quienes finalmente se dediquen a la arquitectura. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, lo que ustedes diseñen acá va a poder ser fabricado en distintos lugares, quizás trabajen en otras partes, qué sé yo. Y desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que como arquitectos vamos a tener un montón de trabajo, dado el crecimiento demográfico que todos conocen, y en el caso de mi sección en particular lo alcanzamos a conversar eh, en la introducción. Y también podemos ver dónde va a estar el crecimiento de esa población en el mundo, que no solamente va a estar acompañado de miles de millones de habitantes más, sino que también de una fuerte migración desde el campo a la ciudad. Y eso se va a traducir en la pregunta de cómo vamos a construir, con qué materiales vamos a construir esas nuevas habitaciones, esos nuevos edificios, y cómo también vamos a mejorar el estándar de las edificaciones que ya existen, considerando, desde luego, todos estos aspectos desde el punto de vista de la sustentabilidad, del impacto en la huella de carbono, del impacto que tiene el transporte de estos materiales, el uso de la cantidad de energía que se usa en producirlos, etcétera. Aquí podemos ver, por ejemplo, en qué puntos va a estar aglomerada eh, esa nueva población urbana, y cómo este porcentaje va cambiando, vuelvo hacia atrás, desde el 2014, que es la época en que se hizo este mapa, hasta el 2030, que es justamente para cuando está hecho este estudio, esta estimación. Si volvemos entonces al, a este mapa mundial, podemos ver que relativamente está bastante distribuido este recurso de cara a quizás poder satisfacer esa nueva demanda. Un poco quiero que también lo tengan en cuenta como para entender la oportunidad y la importancia del uso de este material. Específicamente en Chile, como les anuncié antes de mostrar esos mapas mundiales, tenemos, bueno, desde el Maule quizás hacia el sur, em, dos em, tipos de capas forestales. La primera serían las plantaciones propiamente tal, principalmente de especies em, provenientes de afuera, como son el pino radiata y el eucalipto, siendo el primero el que tiene un mayor uso en este momento para tanto la fabricación de elementos de madera de ingeniería como su uso como madera cerrada para estructuras. Y bueno, también desde el Biobío, desde la Araucanía hacia el sur, tenemos una mayoría de bosques nativos, desde donde la mayoría, ¿no es cierto?, están protegidos, no se, y está muy bien eso, no se deben tocar, y también existen eh, bosques manejados sustentablemente, de los cuales se obtienen especies como lenga, raulí, roble, tepa, etcétera, que eh, dada su menor producción, por un lado, y también su mayor costo, hoy día suelen utilizarse en el mundo del mobiliario, los revestimientos, entre otros, em, entre otros usos. Tan importante es la gestión de estas superficies forestales que, bueno, incluso también con fuentes de publicaciones de Naciones Unidas, específicamente la FAO, podemos ver
cómo en distintos países se ha ido ganando o perdiendo superficie agrícola y superficie forestal. Desde luego nosotros como profesionales también tenemos que tener conocimiento de eso y una postura en cuanto a, a la fuente de los materiales que nosotros utilizamos. Idealmente, eh, hablo en eso a nivel mundial, que por cada árbol que se coseche se plante al menos otro árbol, em, cosa de que estemos hablando realmente de un recurso renovable. Eso, como les mencionaba anteriormente, tiene un impacto en la captura de CO2, donde los bosques son un factor tremendamente importante, como podemos ver en este mapa, y más aún si, bueno, una vez que ustedes tengan la presentación, lo crucen con todo lo que venimos hablando anteriormente. Ustedes pueden ver acá también, si hacemos una comparación, el porcentaje de, en este caso, viviendas que se construyen en otros países, quizás tan jóvenes o similar en cuanto a juventud con el nuestro, la cantidad de años de existencia que tienen como países, y por otro lado que también son productores de recursos forestales, donde Chile, bueno, este es un gráfico que publicó el Ministerio de Vivienda el año 2012. Desde luego hoy día lo publicó con datos del 2012, más bien datos del INE del 2012, el gráfico un poco posterior. Hoy día la construcción en madera, de vivienda en madera en Chile anda por ahí por el 18%. De todas formas, la meta es que al 2030 sea alrededor de, valga la redundancia, el 30%. Lo importante quizás de este gráfico es desprender que ustedes como futuros profesionales serían parte del acercamiento de esta brecha, es decir, también, así como cuando antes hablábamos del mundo y la cantidad de trabajo que vamos a tener entregando edificaciones para este crecimiento demográfico, ustedes también posiblemente tengan una gran cantidad de trabajo ligado al uso de fuentes materiales renovables en las nuevas edificaciones, específicamente en este caso al crecimiento, a un eventual crecimiento en el uso de la madera. Bien, dicho todo ese panorama tanto internacional como internacional, eh, específicamente para comprender dos cosas muy importantes. El ciclo de vida, por un lado, de la madera, que a diferencia quizás de otros materiales es muy sencillo también encontrar diferentes gráficos, diferentes fuentes bibliográficas para quien se interese. Y por otro lado, sus características desde el punto de vista de la huella de carbono principalmente. Vamos a mencionar ahora em, algunos aspectos específicos de sus propiedades. Algo mencionamos en en las diapositivas anteriores de sus características biológicas, anisotrópicas e higroscópicas. Entendiendo eso, vamos ahora a cómo está compuesto. Básicamente lo que yo entendería, o lo que yo quisiera, en lo que yo quisiera resumir esta imagen es en dos cosas. La primera, entender las partes de un árbol, sencillamente para nosotros como arquitectos, para saber de dónde provienen los distintos elementos derivados de la madera que utilizamos. Podemos ver aquí un árbol que, además de sus raíces, parte de abajo hacia arriba, con una base de sostén, tiene un tronco y arriba tiene un follaje. Más adelante vamos a hablar de dónde provienen estos distintos elementos, pero desde luego ustedes ya pueden inferir que las maderas, eh, las placas, etcétera, vienen de la parte inferior, ¿no es cierto?, del tronco, justamente porque lo que se busca es que estén libres de defectos, y uno de esos, entre comillas, defectos que alteran su resistencia son los nudos.
Ahora, si si a un corte de este árbol, ¿no es cierto? A este pedacito de torta que se tomó como si fuera una biopsia, como si fuera una muestra, le hacemos un zoom, podemos ver dos componentes que son importantes de conocer. El primero son las células, la celulosa, de donde se obtiene el papel, de donde se obtiene la materia prima para fabricar el papel, el cartón, y la lignina, que es algo así como este pegamento natural que une las células de la madera. Ahora, si salimos de este zoom, sencillamente acá, a la izquierda de esta diapositiva, distinguir cuatro partes importantes. La primera es la médula, que está al centro del tronco. La segunda, el duramen, que es la que viene enseguida, posteriormente de la médula. Ya más cerca de la cara exterior, la albura. Y finalmente, la corteza del tronco. Todas partes que es necesario conocer, creo yo, sencillamente para identificar de dónde se corta la madera estructural, la madera cerrada estructural habitualmente. Antes que eso, ocupemos este mismo árbol para identificar cuáles son los usos habituales si es que uno, eh, tras cosecharlo, pudiera zonificarlos, ¿no es cierto? De abajo hacia arriba, en la parte más ancha del tronco. Eh, Acuérdense que el tronco, más que un cilindro, es más bien un cono. De ahí eh, que la parte de abajo, obviamente, como todos deben saber, sea más ancha. Y también por eso es que esa parte libre de nudos y de mayor diámetro, principalmente se utilice para rollizos aserrables, que no es otra cosa que madera estructural o madera libre de nudos. Y en segundo lugar, eh, para rollizos, es decir, pedazos de troncos, debobinables. ¿Y qué es un rollizo debobinable? Es el pedazo de tronco que se utiliza para realizar finalmente tableros de contrachapado, es decir, que tienen una chapa por un lado con una orientación de las fibras y una chapa con otra orientación de las fibras y así, ¿no es cierto?, se repiten siempre en cara impares para poder lograr una placa estructural estable dimensionalmente. Todos deben conocer lo que es un tablero de terciado. Ese tablero de terciado, o también llamado de contrachapado, se fabrica con la debobinación de esta parte de abajo de un árbol. Y el proceso de debobinado no es otra cosa que algo así como cuando ustedes le sacan punta a un lápiz de madera, digamos. Es sacar una chapa delgada, eh, la cual después, bueno, pasa por un proceso que les voy a explicar más adelante, cosa de fabricar esas placas. De ahí hacia arriba, bueno, hay otros tipos de rollizos aserrables, es decir, para obtener diferentes clases de madera. Después, rollizos pulpables, que son justamente los que se utilizan para la celulosa, para materia prima para la fabricación de papel, y que desde luego están más arriba porque no es tan importante la ausencia de nudos. Y finalmente, claro, combustible, entiéndase por eso biomasa. Habitualmente las plantas que fabrican em, los aserraderos, las plantas que fabrican placas, etcétera, funcionan con la misma energía que ellos generan y esa energía la generan a partir de la biomasa, es decir, la combustión de los residuos del mismo proceso, lo cual hace la energía eléctrica que necesitan para funcionar.